Buenas tardes para todos y para todas. Antes que todo, mi nombre es Valeria. Profes, el tema que elegí es Adam Smith, ¿no? Que el libro que él escribió fue el libro sobre las riquezas de las naciones. Voy a hacer un mínimo resumen explicando este tema que elegí para el final de teoría política. Les comento que yo la materia la regularicé de manera virtual el cuatrimestre pasado. Bueno, Adam Smith nació en 1723 en Kirkcaldy, bien digo, en 1723, y en 1790 fallece en Edimburgo. Él era escocés, un economista escocés, fue considerado el padre del liberalismo económico, fue considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica. Escribió el libro de las riquezas de las naciones, que fue considerado sobrecumbre, donde hace un estudio completo sobre la economía. Y uno entre sus tantos viajes, en las discusiones que tenía con los fisiócratas y con los pensadores de la Ilustración de Escocia, decide hacer este libro, Las riquezas de las naciones, el cual es publicado en 1776 en Londres, explícitamente el 9 de marzo de 1776 en Londres, donde dice que hace una investigación de la naturaleza y sobre las causas de las riquezas de las naciones, donde hace un razonamiento sistémico y científico sobre los principios fundamentales que rigen la economía. Ahora bien, como digo, Adam Smith fue considerado el padre del liberalismo económico. Las ideas de Adam Smith no quedaron solamente en el círculo académico, sino que se expandieron aún más. ¿Por qué digo esto? Porque las ideas de Adam Smith expandieron primeramente de inmediata aplicación, como fue en Gran Bretaña. Quien tomó las ideas de Adam Smith fue Gran Bretaña, en manos de su primer ministro, que fue William Pitt, primer ministro muy joven. En aquella época, en 1776, tenía tan solo 24 años, y como primer ministro estaba interesado de adoptar nuevas ideas y también preocupado por la situación financiera de Gran Bretaña, se nombra o se proclama discípulo de Adam Smith. Claramente Gran Bretaña va a aprovechar los aportes de este pensador escocés y logra transformar la economía tradicional de Gran Bretaña. Mientras que el adversario de Gran Bretaña estaba en manos de la tutela de la doctrina de los fisiócratas, que basaban la prosperidad de la nación de Francia en manos de la agricultura. Bien, Adam Smith, el libro que escribió La riqueza de las naciones fue su libro cumbre porque era considerado como la Biblia de la economía. Como bien dije, este libro fue publicado en marzo, el 9 de marzo de 1776 en Londres, donde hacía un estudio completo de la economía, ¿no? Muy importante para esa época. Tal es así que Adam Smith fue considerado un hijo del siglo de las luces. ¿Por qué? Porque era culto y porque era contemporáneo con otros genios. O sea, Adam Smith pasó a la historia por haber escrito en la historia la suma que produjo un quiebre para esa época que escribió el libro Adam Smith, lo que generó también que haga un prolígimo y vastísimo desarrollo fundante que haría una ideología que luego haría escuela como es hasta hoy en día el liberalismo económico, y hasta hoy en día se utiliza las ideas, el libro de las riquezas de Adam Smith para proclamar, dar clases de liberalismo económico, y por qué no, en algunos países hoy en día lo llevan a cabo, ¿no? Así que por eso Adam Smith pasó a la historia, digamos, por haber escrito en suma que produjo un quiebre y que generó una ideología que luego haría escuela. Bien, ahora bien, Adam Smith dice que su proyecto económico o su teoría económica en realidad es muy sencilla y son tres simples. Adam Smith dice que su tesis económica es como un tratado, ya que se divide en tres pasos, ¿no? Dice que va a combinar la historia de la moneda con la historia.
va a combinar la lógica con la teología, ¿no? Y estos tres principios van a ser muy sencillos, dice Adam Smith. El primer principio dice que ¿cómo ser económico? Adam Smith plantea que el hombre tiene un impulso natural por el lucro. Después dice el segundo principio que plantea Adam Smith, que el universo está ordenado de tal manera en que los hombres que engloba a todas las personas, entiendo yo, dice que están formados para que a través de su empeño individual se conjugue lograr el bien social. Lo que yo entiendo que plantea Adam Smith en este principio, en los dos primeros principios, es que a través de las acciones de los hombres individual se va a lograr un bien social, digamos, que no hay nada colectivo, según lo que dice Adam Smith, que es a través del bien. Dice que el hombre, por naturaleza, tiene impulso al lucro, naturalmente. Que dice que a través del desempeño de los hombres se logra el bien social, ¿no? Ya que Adam Smith creía en un Dios supremo, donde decía que había ordenado el universo, que todo funcionaba perfectamente a imagen y semejanza. Y el último principio es que plantea Adam Smith es que plantea que el mejor programa económico es aquel que el proceso económico se lo deja que siga su curso. O sea, claramente no cree en la intervención del Estado, no cree en algo colectivo, sino cree que a través de las acciones individuales se puede lograr cosas. Que el proceso económico siga su curso quiere decir que no haya una intervención estatal. Por ende, Adam Smith dice que el mejor programa económico no es el que precede el gobierno, sino es el que precede de la acción individual de los individuos. Por ende, también no creía en las funciones del gobierno, ni que todo dependía de la acción espontánea de los individuos. O sea, entonces, estos son los tres principios que planteaba Adam Smith, ¿no? Que es cómo ser económico. Dice que el hombre tiene un impulso natural para el lucro, que el universo está ordenado de tal manera que los hombres, a través del empeño individual, logran el bienestar social, o sea que todo es individual, nada es colectivo. Y por último, que el mejor programa económico es que el proceso económico deja que siga su curso, que no cree en un programa económico que proceda del gobierno, sino la acción espontánea de los individuos. Ahora bien, esos eran los tres principios económicos que habla Adam Smith. Ahora bien, para entender el contexto intelectual y social que se dio el libro de las riquezas de las naciones, no podemos separar el contexto histórico, donde se daba un debate sobre las ideas en Escocia en el siglo XVIII, donde Adam Smith plantea este libro, Las riquezas de las naciones, plantea su proyecto teórico. Va a hablar del rol del Estado en base a una sociedad comercial y a unas nuevas formas de articulaciones del trabajo social. También Adam Smith nos va a venir a decir Adam Smith nos va a venir a decir que a través de estas nuevas formas de trabajo la economía se va a regir por lo que se regía hasta ese momento, que era hasta el intercambio mercantil, ¿no? Eso es lo que nos planteaba Adam Smith. O sea, no podemos desconocer cómo se hizo el libro de las riquezas de las naciones, no lo podemos estudiar independiente sin el marco histórico, que había un debate de las ideas de los pensadores de la Ilustración en el siglo XVIII, que él decía que el rol del Estado, estamos en una sociedad comercial, donde va a haber nuevas articulaciones del trabajo social, decía Adam Smith. Él hacía un aporte teórico, ¿no? Y que esa economía iba a estar regida a través del intercambio mercantil, básicamente, ¿no? Y él nos va a venir a hablar de la división del trabajo también. No hay que olvidarlo. Adam Smith va a decir que si un país está en crecimiento, su economía va a aumentar la producción, por ende vamos a entrar más trabajadores y va a reducir la natalidad. Pero dice que va a haber un equilibrio en los trabajos, ya sean épocas buenas y malas. Ahora, cuando un país decrezca o esté en decrecimiento o peor mucho en recesión, va a haber una baja de salarios. Aunque hay un salario mínimo, plantea Smith que por una cuestión básica, ¿no? Como pasó en Norteamérica en 1776, donde había más trabajadores que trabajo, van a disminuir los salarios por una cuestión
de la economía, que aumenta el desempleo, que hay muy pocos trabajos y que por ende siempre va a haber lamentablemente una persona que quiera ceder por una cuestión de necesidad a un salario más bajo por otra persona que no quiera trabajar por un salario más bajo. Siempre se va a encontrar una persona que acceda a ese salario más bajo, lamentablemente. También Adam Smith nos va a plantear dos valores con significados de usos diferentes. Un valor es el de uso y el de cambio. O sea, el valor de uso es que yo tengo un objeto en particular, ese es el valor de uso. El valor de cambio es cuando yo logro obtener ciertos bienes para tener ese objeto en particular. No sé, el valor del uso, ¿no? Es algo que yo obtengo ese bien, pero que con frecuencia al usarlo tanto ya se pierde el valor. En cambio, el valor de cambio es ese valor que yo obtuve a través de bienes que los puedo comprar y después de usarlo lo puedo vender. Ejemplo, un diamante. Ejemplo, no sé, un anillo de oro. Eso es lo que él decía. También Adam Smith hablaba sobre el libre comercio. Decía que habría que abrir el mercado, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué fabricar un producto si se lo podemos comprar a un extranjero? Pero dice que para no perjudicar a los que lo fabricaban, tenían que hacer algo paulatinamente, ¿no? Pero lo que sí decía que no había que ver importar de afuera lo que tenga que ver la defensa, porque había que defender la defensa nacional de ese país. Bueno, creo que he resumido sus principios económicos, que tiene que ver con liberalizar la economía, que a través de los individuos se iba a lograr el bien social y que no importa tanto que gobierne un gobierno lleve la política económica, sino que a través de las acciones de los individuos se puede llevar una política económica. Esto es lo que planteaba Dan Smith. Así que bueno, espero haberlo explicado con mis palabras. Muchas gracias.